Dios les bendiga a todos los hermanos en esta preciosa hora. Soy el pastor Nelson Páez y traigo una palabra de parte del Señor basada en San Lucas capítulo 15, versículo 8, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Gracias te damos, precioso Señor, por esta preciosa palabra, oh Dios. Señor, te pido que mientras esta palabra sea enseñada, tú obres en cada corazón conforme al propósito que tú le envías. En Cristo Jesús. Amén. El tema que les traigo para el día de hoy se llama ¿Cómo revertir la pérdida?, basado en esta historia de una mujer que tenía 10 dracmas y que perdió una. Es necesario definir qué significa pérdida. Pues vamos a hablar de cómo revertir la pérdida. Pérdida es un faltante que le puede ocurrir a una persona, a cualquier individuo, en cualquier área de la vida. En el caso de la historia, la protagonista es una mujer que dice el Señor Jesús, quien es el que cuenta esta historia, que tenía 10 dracmas y perdió una, la perdió en su propia casa. ¿Cómo es posible que se pierda una dracma en su propia casa? Pues estas habitaciones en Palestina en aquella época eran construidas con piedra, barro, eran casas pequeñas, pisos de tierra, y eran más bien lúgubres o oscuras porque no tenían ventanas y no tenían mucha ventilación. Por lo tanto, no entraba muy buena luz y era muy probable, era fácil de que se perdiera algo. La razón por la cual se le perdió, pues la desconocemos, pero vemos que era muy importante para esta mujer el hecho de tener 10 dracmas. Para algunos teólogos o historiadores dicen que, por ejemplo, esas 10 dracmas representaban la dote que le daban y que ella las guardaban y las tenían, y por lo tanto era imprescindible en el caso de se presentara alguna situación donde ella necesitara echar mano económicamente de ese dinero. Pero también hay otros que dicen que como en aquella época eran familias más bien campesinas dedicadas al campo, pues tener un ahorro era muy importante y el dinero era muy escaso. Aunque una dracma no era mucho, pero era un ahorro que tenían, pues era más o menos el valor del trabajo por un día. Y tener 10 dracmas pues ayudaría como estar acumulando aquel ahorro que se cuidaba con mucho aprecio, y el hecho de que se perdiera una pues era algo grave, algo de preocupación, no solamente para ella, sino que muy pronto llegaría su esposo y entonces se podría presentar posiblemente un conflicto o por lo menos un dolor por ello. El Señor nos deja esta experiencia con el fin de que aprendamos de ella. Nos cuenta el Señor esta historia de esta mujer y nos da una luz de cómo actuar en caso de que en nuestra vida en algún momento se presente una pérdida. Mire que vamos al punto número 1 entrando en materia, y que dice: toda pérdida a la final es notable. Toda pérdida a la final es notable. Cualquier persona que tenga una pérdida en cualquier área de la vida, a la final se da cuenta que esa pérdida ocurrió en algún momento. Miren lo que dice Job capítulo 4, versículo 7, en el cual la palabra nos dice que, y hace esta pregunta: ¿qué inocente se ha perdido? Todas las situaciones que ocurren tienen una causa. Eso se llama causa-efecto, principio causa-efecto.
Y las pérdidas siempre tienen un origen. Pero en este caso, yo quiero decirle, mi querido hermano o amigo que me escucha, que usted puede presentar una pérdida en cualquier momento, situación o área de su vida. Las pérdidas pueden ser, número uno, pérdidas espirituales y pérdidas materiales. Las pérdidas espirituales o materiales se pueden presentar. Lamentaciones capítulo 4 versículo 1 enseña la Biblia cómo ha perdido el oro su brillo. Por lo tanto, una pérdida que puede ser en el área espiritual, al principio no se nota, pero a medida que va pasando los años o el tiempo, las personas que están alrededor de uno se dan cuenta que ya no es el mismo, ya no es el mismo predicador, ya no es el mismo hermano espiritual, ya no es el mismo hermano que quería servir. Y si los demás no lo notan, uno mismo se está dando cuenta de que no es la misma persona. También pueden ocurrir pérdidas materiales, como por ejemplo, en un negocio, el negocio usted lo tiene y en un momento está el negocio próspero, pero de repente usted se da cuenta que el negocio empieza a decaer. En el área familiar, usted nota que los hijos ya no son los mismos, se inclinan más hacia las cosas del mundo. O también puede ser que usted pelea mucho con su esposo o con su esposa. Por lo tanto, significa que ya hay un faltante. Ya hay un faltante. Esa es la consecuencia de una pérdida que en algún momento ocurrió. Y eso tiene causales. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Allí una parte del versículo nos enseña y dice: como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las cosas que ocurren tienen sus causas. En el caso de la pérdida, siempre hay una razón. Mirando la historia de esta mujer, pues no dice exactamente cuál es su razón, pero pudo haber sido descuido, pudo haber sido que permitió que entraran personas ajenas a su casa con malas costumbres, pudo haber sido que ella la colocó en el lugar inadecuado, o pudo haber sido por accidente. De igual manera, cual fuera la causa, siempre habrá un efecto, y ese efecto se llama efecto consecuencia, que se llama pérdida. El proverbio que nos dice 26 capítulo 2, este proverbio claramente nos dice: la maldición tiene su causa. Así como cuando usted ve que llegan vientos y con golondrinas, la gente automáticamente dice: viene el invierno. También la maldición tiene su causa. Por lo tanto, casi siempre las personas quieren buscar un culpable. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente parte, número 2, que dice: porque estamos estudiando cómo revertir la pérdida. Tenemos claro que en la vida se presentan pérdidas materiales y pérdidas espirituales. Entonces, ¿qué actitud debo tomar cuando yo me doy cuenta que hay una pérdida? Número 2, tomar la actitud correcta. Entienda, número 2, tomar la actitud correcta frente a la pérdida. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos recuerda algo que dice que antes que todas estas cosas, o antes en todas estas cosas, somos más que vencedores
por medio de aquel que me llamó. Usted que conoce al Señor, usted que conoce a Dios, déjeme decirle que de antemano usted ya está ganado. Estamos ganados por el hecho de tener a Cristo en el corazón. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Pues cuando alguien verdaderamente conoce al Señor, sabe que Romanos 8:28 se cumple cuando dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo tanto, debemos tomar la actitud correcta, la actitud de cristiano, la actitud de vencedor frente a cualquier situación, frente a cualquier adversidad que se nos puede presentar en la vida. Entonces, la actitud correcta: A, no quedarse inmerso en el duelo, que es lo que ocurre con la mayoría de personas. Cuando tienen una pérdida, generalmente quieren buscar un culpable y descargar esa culpa sobre otros para así aliviar su conciencia. Otros se echan a morir y forman un duelo y lloran y se desesperan y se sienten frustrados, pero de ahí no hacen nada más. Esa no es la actitud correcta. Obviamente, cuando hay una pérdida, eso trae aflicción, trae dolor, porque a la verdad ninguna de esas cosas, dijo Pablo, que traían gozo y alegría. Pablo, hablando de la disciplina, dijo: la disciplina no trae alegría, pero a la final trae fruto de justicia. Si nosotros entendemos que está bien, hubo la pérdida, hubo el dolor, hubo la situación que me trajo aflicción, pero no puedo quedarme allí. Esta mujer, siento y pienso que cuando se le perdió su drama, sintió tristeza, pero no se quedó allí. Ella decidió actuar. Escúcheme, hermano, no solamente llenarse de tristeza, sino que hay que hacer algo en medio de la situación. Y esta mujer decidió actuar para remediar el problema, para tratar de remediar el faltante. Así, mi amado hermano, cuando usted tenga una pérdida, también tiene que hacer lo que hizo esta mujer: encender el candil, prender la vela, prender la lámpara. Esta mujer decidió actuar. Mire que dijo, lo primero que hizo fue prender la lámpara y luego decidió barrer la casa, porque dijo: tengo que encontrarla. Así también usted, cuando esté en un momento difícil, no solamente se quede llorando, sino decide actuar. Tenemos las herramientas, tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos, hermano, la voluntad, tenemos lo que el Señor nos ha dado, esas promesas tan valiosas. Así que hay que actuar en función de recuperar lo que se ha perdido, sea en el área espiritual, sea en el área material. Hay que actuar. Y número 3, para revertir la pérdida: permanecer en el propósito de recuperar la pérdida. A muchas personas les ocurre que se dan cuenta que tuvieron una pérdida. Número 2, aparte de haberse dado cuenta de que tuvieron una pérdida, decidieron actuar y van en el objetivo correcto. Pero les falta algo: persistencia, les falta algo: tenacidad. Mire que en el fruto del Espíritu la tenacidad es lo último que se encuentra allí como parte del fruto del Espíritu. Claro, no dice tenacidad, pero nos habla de ser persistentes, de ser persistentes. Santiago capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas personas dijeron, muchos hermanos dijeron: oiga, yo ya no soy el mismo. Mire, a mí ya tengo un faltante, tuve una pérdida. Ejemplo, mis hijos se descarriaron y entonces se cansan de orar y de pronto dicen: bueno, pues yo se los pongo en manos de Dios, Dios verá qué ocurrirá con ellos, ellos ya conocen la palabra.
y nunca más vuelven a orar por ellos. Pero no es así. Nosotros debemos tener esa capacidad de persistir, de enfocarnos en un propósito y mantenernos en él. Eso se llama templanza. Templanza, que se lo digo en español para que usted lo entienda un poquito mejor. Se llama tenacidad, persistencia. Necesitamos de eso para alcanzar lo que se quiere. Esta mujer buscó con diligencia. Hay que buscar con diligencia lo que se ha perdido, tratar de recuperarlo. Mire que esta mujer, dice la palabra allí, que esta mujer buscó, prendió la lámpara, barrió la casa y buscó por toda la casa hasta que por fin la encontró. O sea, se trazó una meta y dijo: yo sé que esa moneda está aquí en la casa. Estoy segura que esa moneda está aquí en la casa. Y se puso a echar cabeza y dijo: no, aquí no entró nadie. Esa moneda está perdida acá. Y por lo tanto, decidió actuar, y no solamente actuó, sino que persistió en la búsqueda. Porque eso es muy importante, permanecer en la búsqueda hasta que por fin la halló. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Mateo 7:7? Buscad y hallaréis. Y en el versículo 8 de ese capítulo 7 dice: el que busca, halla. Si usted se propone recuperar e insiste, usted va a mover el corazón de Dios, y entonces Dios le va a permitir tener esa victoria tan esperada que usted tiene. Con esto quiero decirles que estos son los pasos que se necesitan para revertir una pérdida. Conclusión: esta mujer finalmente halló su drama perdida. Y esto trajo gozo no solamente a la vida de ella, sino también a sus allegados, a sus amigos. Ella llevó a sus amigos y sus vecinos, y todos se gozaron con ella. ¿Sabe por qué? Porque ella reconoció su faltante, no se quedó parada, sino que lo buscó. Y no solamente buscó, sino que permaneció en la búsqueda hasta que alcanzó la victoria. Porque mire, mi amado hermano, que si usted busca, va a hallar. El Señor nos cuenta esta historia porque Él quiere que no nos quedemos allí solamente llorando en la pérdida, sino que Dios quiere que usted encuentre la victoria. Por lo tanto, la actitud correcta finalmente es correr a aquel que le puede ayudar. Cuando usted encuentre una pérdida, venga a Cristo. Jesús de Nazaret es el que te puede ayudar. No hay otro diferente. Busque a Dios, reconozca con humildad que tuvo una pérdida. Reconozca con humildad, hermano. Reconozca que usted ya no es el mismo. Pero también propóngase de todo corazón desear eso que perdió. Y entonces corra a los pies de Cristo, que Dios te va a ayudar. Porque Él es el único que te puede ayudar. Mire que Isaías capítulo 35, versículo 7, dice la palabra del Señor allí, o mejor dicho, desde el versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanques y el sequedad en manaderos de agua. No hay otro lugar mejor que correr a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo, que el Señor te quiere ayudar, y yo quiero orar por usted. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, Señor, porque tu palabra es buena y tu palabra es fiel. Bendiga al oyente, bendiga al hermano, Señor, oh Dios, y permite que ese faltante, Señor, sea recuperado. No, incluso no como antes, sino al doble, mejor de lo que era, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les guarde.